¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa. Con Tectitude es posible. Con mi código AFMED35 obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a hablar acerca de hipotiroidismo. Dado que el video quedó extremadamente largo, decidí partirlo en dos. La primera parte vamos a hablar del hipotiroidismo como tal, todo lo que es la parte de sus causas clínicas, abordaje diagnóstico y manejo. Y en un segundo video que publicaremos más adelante, vamos a hablar acerca de lo que es el hipotiroidismo subclínico y el coma mixedematoso. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram, @AndresFmed, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Así que, no siendo más, vamos con esta primera parte del video. Vamos a hablar entonces de lo que es el hipotiroidismo conforme a la votación que hicimos en el Instagram, en mi Instagram. Entonces, pues para empezar, como una breve introducción, es una enfermedad que es altamente prevalente. Creo que absolutamente todos hemos visto pacientes que siempre dentro de sus antecedentes tienen hipotiroidismo y si no se acuerdan, nos damos cuenta siempre en los antecedentes farmacológicos que el paciente toma levotiroxina, Eutirox, Synthroid, lo que quieran, pero el paciente es hipotiroideo. De una prevalencia del 0,1 al 2%, llegando incluso a ser de hasta el 10% en los adultos mayores. O sea, es muy prevalente. Es 5 a 8 veces más común en las mujeres, especialmente en edades tempranas, y como factores de riesgo en las mujeres se tiene aquellas que son con baja talla al nacer y pues digamos que también que mantienen una baja talla como tal durante la niñez. Hay un debate en cuanto a si es o no más prevalente en la población anciana, sobre todo por este salto tan grande, fíjense que tenemos de aquí a acá, 0,1 a 2 a 4 a 10%, y esto se debe en cuanto a si uno hace o no un ajuste en la TSH, porque digamos que lo que se habla es que fisiológicamente la TSH se va elevando a medida que avanza la edad. De hecho, existe un estudio en Holanda en donde los pacientes que tienen una TSH no exageradamente alta, pero sí un poco más alta de lo que consideramos normal en la población joven, esos pacientes mayores de 65 años con esa TSH que consideraríamos ligeramente elevada tenían menos riesgo cardiovascular que aquellos que tenían menos o más que ellos. Entonces, por eso cada vez más hay un debate en cuanto a cuál es el verdadero punto de corte que debemos tomar en cuenta en cuanto a este parámetro y conforme a eso cambiaría el hecho de si hay o no presencia de hipotiroidismo. Es muy importante que la presentación clínica del hipotiroidismo, como vamos a ver ahorita, es tan variable que sí o sí el hipotiroidismo se va a diagnosticar y se va a clasificar según valores del laboratorio. Es decir, nunca jamás en la vida un hipotiroidismo se diagnostica por clínica, se clasifica por clínica, ni nada por el estilo. A pesar de que, como vamos a ver ahora, existe la clasificación de subclínico y clínico, eso realmente no tiene nada que ver con la clínica. Entonces es vital que sepan, el hipotiroidismo se diagnostica con pruebas de laboratorio. Hay una relación, por supuesto, entre lo que es el hipotiroidismo en las zonas que son insuficientes con yodo. Entonces, fíjense que tenemos en este mapa acá en las zonas con insuficiencia de yodo, especialmente pues lo que es Rusia y algunos países de África. Hay otros países que tienen yodo suficiente, como pues básicamente toda Europa, todo Estados Unidos, y fíjense que curiosamente Colombia y algunos países de Centroamérica tenemos en cierto grado un exceso de yodo. Nosotros éramos una zona que era yodo insuficiente previamente, pero desde que empezamos a meterle yodo a la sal, esto nos cambió, digamos que el patrón, por así decirlo. Entonces la sal yodada es súper importante porque pues la sal yodada hace que deje de haber esta insuficiencia de yodo y esto más que para que no se desarrolle, por ejemplo, este hipotiroidismo que decíamos acá, del 4 al 10% en los adultos, es sobre todo porque las mujeres embarazadas, la tiroides es una glándula demasiado importante para el adecuado funcionamiento y el adecuado desarrollo del feto. Entonces, cuando hay zonas yodo insuficientes y hay hipotiroidismo congénito, esos niños nacen con problemas de crecimiento. Es decir, el hipotiroidismo fue muy severo, pues nacen con lo que ya se conoce como cretinismo, que ya es, digamos, toda la parte del déficit mental, de la discapacidad cognitiva asociada a esta enfermedad. Entonces, pues, para que vean que las cosas van un poco mejorando acá en lo que es Latinoamérica, que pues son casi todos los que nos ven en este canal. En cuanto a la etiología de por qué uno puede llegar a tener hipotiroidismo, como estábamos mencionando, se puede presentar tanto como hipotiroidismo subclínico o clínico, pero irrespectivamente de esto, la etiología va a ser la misma, ¿listo? O sea, la etiología va a ser la misma para cualquiera de los dos. Cuando hablamos de esta búsqueda etiológica precisamente del hipotiroidismo, podemos decir que uno puede ir las etiologías en aquellas que tienen que ver con el hipotiroidismo primario, que es cuando hay una afección glandular directa.
O sea, aquí el problema está en la tiroides. Sea lo que sea la razón, como ya vamos a hablar ahorita, hay un problema en la tiroides. En cuanto a lo que es el hipotiroidismo secundario, la afección es hipofisiaria. ¿Listo? Hay un problema en la glándula, en la hipófisis, en la pituitaria. En cuanto al hipotiroidismo terciario, el problema es central, es decir, hay un problema a nivel del hipotálamo. En muchas ocasiones estos dos los agrupan y los reconocen como hipotiroidismo de origen central. Entonces solo dejan hipotiroidismo primario, hipotiroidismo de origen central y tendríamos lo que sería el hipotiroidismo periférico, que puede ser por resistencia a T3, es decir, resistencia como tal a las hormonas tiroideas, en donde no ejercen su acción sobre los tejidos periféricos, y también el hipotiroidismo de consumo, en donde hay un aumento en la desyodinasa de T3. Digamos que toda la parte de fisiología tiroidea y cómo actúa la glándula tiroides la tenemos en el video previo que teníamos de patología tiroidea. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean si no tienen ni idea de cómo funciona la glándula tiroides y cómo funcionan las hormonas tiroideas. Entonces, básicamente, recordar que en la glándula tiroides más o menos el 80% de la hormona que se produce realmente es T4. Y la T4 a nivel periférico, a través de unas desyoinasas, hay varios tipos, 1, 2, 3, etcétera, pasa a T3. Y la T3 es la forma que es como más metabólicamente activa, aunque hay algunos que están un poco en contra de eso. Pero entonces cuando tenemos alguna patología que aumenta crónicamente y produce mucha desyoinasa, convierte mucho la T4 a T3, toda la T3 se consume porque tiene una vida media menor a la T4 y entonces se genera un hipotiroidismo. Entonces, pues digamos que esa sería otra forma periférica. Entonces, en resumen, podemos hablar de primario, podemos hablar de central cuando está el problema en hipófisis o en hipotálamo y podemos hablar de periférico cuando es por resistencia o por consumo. Otra división que se puede hacer es en cuanto a si es congénito o adquirido, pues para, digamos, medicina interna y esto es como lo más importante, por supuesto, el adquirido, no tanto el congénito. Entonces, para hablar de las etiologías de hipotiroidismo, sí o sí es necesario hablar de esta patología que tenemos escrita acá, que se llama tiroiditis autoinmune crónica. Quizá muchos de ustedes no hayan escuchado ese nombre, pero seguro si han escuchado la enfermedad de Hashimoto. Este es la misma enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que va contra la glándula tiroides. La enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis autoinmune crónica, afecta principalmente a las mujeres con una relación de 5 a 8 a 1, con una prevalencia del 5% en los adultos, llegando a ser incluso del 15% en las mujeres añosas. La enfermedad de Hashimoto se puede presentar con una variante atrófica, en donde hay como una destrucción, por así decirlo, de la glándula tiroides, y otra variante que es con bocio, que ya no es tanto destrucción, sino más bien inflamación de la glándula tiroides. Entonces, precisamente, dependiendo de la afección histológica de la glándula, si es destructivo, si es inflamatorio, si es de componente citotóxico, etcétera, vamos a tener una u otra presentación. Se han descrito diversos factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad Hashimoto, entre ellos hay algunos genéticos como por ejemplo el síndrome de Down, el síndrome Turner, el síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, la ingesta elevada de yodo porque hay una mayor producción de autoanticuerpos, entonces fíjense cómo el déficit pero también el exceso del yodo pueden ser malos, el déficit de selenio que es necesario para la adecuada formación de la hormona tiroidea, sobrepeso en la niñez y tabaquismo, ¿listo? Muy importante. Básicamente, ¿qué es la tiroiditis? Pues como su nombre lo dice, es una inflamación de la glándula tiroides que es autoinmune, en donde el cuerpo se ataca a sí mismo y es crónica. Y esta forma crónica va a haber una destrucción tanto celular como humoral del tejido tiroideo, aunque no siempre va a ser destrucción. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ver que existen diversos tipos de anticuerpos que se pueden relacionar con esta etiología, como los antitiroglobulina, antiperoxidasa, antitransportador de sodio tiroideo, el NIS, antirreceptor de TSH, entre otros. Y entonces hay ocasiones en las cuales puede dar, por ejemplo, una tiroiditis autoinmune crónica porque hay un anticuerpo contra el receptor de TSH que evita su acción, o sea, no es de ganancia como en el Graves, sino que evita su acción, y ahí simplemente no hay destrucción ni hay inflamación. Pero podemos tener otros como los anti-TPO, los antitiroglobulina, que sí se caracterizan más por inflamación y destrucción de la glándula tiroides. Entonces puede como puede que no haya destrucción glandular. Básicamente, digamos que esta afección crónica se va a presentar con una pérdida gradual de la función tiroidea que en unas ocasiones puede llegar a debutar con hipertiroidismo, con lo que se conoce como la hashitoxicosis o la tirotoxicosis de la enfermedad de Hashimoto. Y esto es básicamente porque, digamos que puede que cuando debuta la enfermedad hay una inflamación y destrucción severa de la glándula tiroides y lo que eso hace es botar toda la hormona tiroidea que tenía esa glándula a la circulación sistémica.
Y cuando aumenta todas esas hormonas tiroideas en la circulación sistémica, pues básicamente se genera un hipertiroidismo transitorio que posteriormente evoluciona a un hipotiroidismo. ¿Listo? Aquellos que empiezan con hipertiroidismo en un 5% anualmente pasan al hipotiroidismo clínico como tal. En algunas ocasiones puede llegar a remitir cuando son estos escenarios que les comentaba donde no siempre es por destrucción. Puede tener presentaciones severas, como por ejemplo la encefalitis, que es una vasculitis autoinmune relacionada con estos anticuerpos que se da a nivel del sistema nervioso central, con requerimiento de pulsos de corticoides, entre otros. Entonces aquí tenemos como los anticuerpos que uno usualmente tiene en cuenta cuando, digamos, está estudiando una patología tiroidea. Aquí están los antirreceptor de TSH, que también algunos habrán escuchado como los TRAPS. También tenemos los antitiroglobulina y los anti-TPO. Y fíjense cómo, hablando acá de la tiroiditis autoinmune, ¿cierto? Que sería la tiroiditis de Hashimoto, tenemos que el anti-TSH está en el 10 al 20%, los antitiroglobulina en el 80 al 90% y los anti-TPO del 90 al 100%. Ahora bien, si yo les estoy explicando esto de esos anticuerpos, no quiere decir que yo le vaya a tomar anticuerpos ahora a todos los hipotiroideos a ver, para confirmarles el Hashimoto. Vamos a ver ahorita en el abordaje clínico del hipotiroidismo que realmente uno rara vez hace una búsqueda teológica del hipotiroidismo y pide anticuerpos y todo eso, porque lo más común es que sea enfermedad de Hashimoto. Si uno presume que es enfermedad de Hashimoto, así se queda la cosa y no hay que confirmarlo ni con biopsia, ni con estudio histológico, ni con anticuerpos, ni nada por el estilo. Ahora, si hablamos de lo que son otras causas de hipotiroidismo, más allá de lo que sería la parte de la enfermedad de Hashimoto, tenemos la causa iatrogénica, que después es secundaria a procedimientos médicos. Aquí tenemos la tiroidectomía, que usualmente el hipotiroidismo suele presentarse en el primer año, sí se va a presentar. Entonces, los pacientes con enfermedad de Graves, los pacientes con cáncer de tiroides, que se les retira la totalidad de la glándula tiroides, pues entran en un hipotiroidismo. Tenemos la radioterapia o yodoterapia que ocurre usualmente en los primeros 2 a 6 meses. Y ojo, esto de primer año es cuando es hemitiroidectomía, ¿no? Si es una tiroidectomía total, pues ese paciente quedó hipotiroideo, porque pues no hay de dónde más le salga, ¿sí? Importante hacer esa aclaración. Radioterapia ocurre de 2 a 6 meses, aquí sí hay ocasiones en las cuales ocurre, ocasiones en las cuales no, y radiación externa del cuello, como por ejemplo en cáncer, cuando se hace radioterapia deseada de laringe o cosas por el estilo, o accidentes nucleares. Hay estudios que han seguido a los pacientes, por ejemplo, del accidente de Chernóbil, y se han dado cuenta que estos pacientes tienen mayor predisposición a hipotiroidismo también. Podemos tener causas relacionadas con el yodo. Cuando hay déficit de yodo, entendiendo el déficit, perdón, como un consumo menor a 100 microgramos día de yodo, se puede generar hipotiroidismo, pero también el exceso de yodo puede generar hipotiroidismo a través de un efecto que se llama el efecto de Wolk-Chaikov. ¿Listo? Este efecto de Wolk-Chaikov básicamente lo que hace es que el yodo bloquea la glándula tiroides y evita que se empiece como, por así decirlo, la satura tanto que se bloquea, por ponerlo de alguna manera un poco más entendible. Y eso hace que se dejen de secretar hormonas tiroideas y puede llegar a generar un hipotiroidismo. Adicionalmente, también hay una inhibición de la organificación de la tiroglobulina, precisamente secundaria a este bloqueo por la carga tan alta de yodo que se da en estos escenarios. Y este efecto de Wolff-Chaikov es el causante de muchas causas de hipotiroidismo en términos, por ejemplo, de relaciones de cosas con medicamentos, entre otras. No quiere decir esto que todo paciente entonces que consuma yodo le va a dar un efecto de Wolff-Chaikov. Aquellos que están más predispuestos son aquellos que tienen Hashimoto de base, que han tenido hemitiroidectomía, que tienen antecedente de radioyodoterapia o de tiroiditis. De hecho, incluso si ustedes, cuando hablemos más adelante de hipertiroidismo, si quieren podemos grabar ese video, déjenmelo saber en los comentarios. En tormenta tiroidea, algo que uno hace es poner yodo. Después de que se ha hecho, digamos, como el metimazol para bloquear la glándula tiroidea, la hormona tiroidea que hay periférica, uno pone una carga de yodo alta, precisamente buscando este efecto de Wolff-Chaikov con medios de contraste como el Lugol, que tienen alta concentración de yodo. Aquí tenemos múltiples fuentes de yodo que podemos tener, entonces por ejemplo tenemos pues tabletas ya como tal, también tenemos algunos medicamentos antiarrítmicos, muy importante lo que es la miodarona, algunas preparaciones radiográficas como agentes contrastados yodados, también hay algunos agentes tópicos antisépticos que tienen yodo, tenemos las amebicidas como el iodoquinol y algunas otras. Una fuente un poco curiosa que muchas personas no conocen es el tinte del cabello, ¿listo? Casi todos los tintes de cabello, las mujeres, los hombres que se pintan el pelo eh, y que tienen este tipo de patologías tiroideas deberían verificar que no tenga yodo ese tinte, porque hay muchos que tienen y es una concentración elevada.
Listo. En cuanto a otras causas de hipotiroidismo, tenemos lo que son los medicamentos, que ya habíamos mencionado algunos. Entonces, en sí, los medicamentos antitiroideos, el metimazol, el propiltiuracilo, entre otros, la etionamida, que se utiliza en ocasiones pues, en tuberculosis multirogo resistente, la amiodarona en el 14% de los pacientes, el litio en el 6% de los pacientes, diría yo que estos son los dos más importantes a recordar, el interferón alfa, y ya digamos en términos antineoplásicos, los inhibidores de tirosina quinasa como el sorafenib y los inhibidores del checkpoint del continuo del ciclo celular que se utilizan cada vez más en melanoma, como por ejemplo el pembrolizumab, también generan hipotiroidismo. Hay algunas otras que pueden generar alteraciones como tal en la levotiroxina, como por ejemplo la colestiramina y las sales de hierro, que disminuyen la absorción, o por ejemplo la fenitoína y la carbamazepina, que aumentan la depuración de la T4. ¿Listo? Recuerden que las hormonas tiroideas tienen una circulación enterohepática y la colestiramina y las sales de hierro pueden inhibir esta circulación enterohepática. Aquí tenemos muchos otros pues, de los medicamentos que pueden causar el hipotiroidismo. Acá, como decíamos, los que inhiben la formación, que son todos los que hablamos de las tionamidas, que esos son los antitiroideos, litio, entre otros, los que disminuyen la absorción, como colestiramina, sulfato ferroso, los que hacen una desregulación inmune, como el interferón alfa, el pembrolizumab que hablábamos, entre otros. Los inhibidores de tirosina como el sorafenib, el aumento de la desodación periférica, en fin, hay muchísimos, ahí les dejo la tablita por si la quieren revisar. Continuando con otras etiologías, tenemos lo que es la exposición ambiental, se ha descrito, la infiltración, por ejemplo, la tiroiditis red de Riel, que es una tiroiditis fibrótica crónica, muchas veces relacionada con alguna otra enfermedad crónica severa como la enfermedad de IgG4, se puede llegar a presentar. La hemocromatosis, los pacientes que tienen sobrecarga de hierro, sea una hemocromatosis primaria o secundaria, la esclerodermia, pues una patología autoinmune como todos conocemos, leucemia puede llegar a generar infiltración tumoral de la tiroides, cistinosis, amiloidosis, sarcoidosis y algunas etiologías infecciosas como la tuberculosis y característicamente el neumocistis carini, que es una neumocistis que no necesariamente da en población inmunosuprimida, también puede llegar a generar hipotiroidismo. Podemos tener el congénito, podemos tener hipotiroidismo transitorio, que este se da cuando hay tiroiditis, por ejemplo, postparto o postinfecciosas, o cuando hay tiroidectomía subtotal. Entonces, para explicar un poquito esto de la tiroiditis postparto, como así que hipotiroidismo transitorio, hay ocasiones en las cuales cuando uno se enferma, ¿sí? O sea, uno le da literalmente una gripa, ¿sí? Le da un resfriado común y después de tener ese resfriado uno empieza con clínica de hipertiroidismo. Y posteriormente este hipertiroidismo pasa a un hipotiroidismo y luego llegamos a la mitad a un eutiroidismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? El virus que nos dio el resfriado inflamó la glándula tiroides, destruyó un poquito de la glándula y cuando la destruye libera hormona tiroidea a circulación sistémica y hace hipertiroidismo. Una vez esas hormonas se consumen, pues esa glándula queda como lesionada, por así decirlo, con disminución en capacidad de síntesis de hormona tiroidea y llega a hipotiroidismo. Y una vez se recupera el tejido tiroideo, evolucionamos al eutiroidismo. Eso ocurre, por ejemplo, en tiroiditis postparto o postinfecciosas. Por ejemplo, la tiroiditis de... pucha, se me olvidó el nombre. La que duele a la palpación, la glándula tiroides. No puede ser que se me haya olvidado. Bueno, mil disculpas con ustedes, pero esa es la posinfecciosa. En esos escenarios uno usualmente pues, evidencia este curso clínico. Hay algunos que hacen tanta destrucción e inflamación de la tiroides que pues nada que hacer, quedan en hipotiroidismo. Esto por ejemplo también se ha descrito con COVID-19, entre otras. Y tiroidectomía subtotal, cuando uno le hace una hemitiroidectomía, puede hacer un hipotiroidismo transitorio y luego el restante de la glándula compensa y ya uno vuelve a un eutiroidismo. Tenemos otras causas como hipotiroidismo pues, secundario, lo que hablábamos de patología hipofisiaria, ahí muy importante el adenoma pituitario, el síndrome Sheehan en las embarazadas, traumas, hipofisitis y otros tumores como craneofaringiomas, enfermedades infiltrativas y genéticas. A nivel terciario, que es afección hipotalámica, va a ser usualmente por tumor, trauma, radiación o enfermedad infiltrativa, y lo que hablábamos de las periféricas. Las periféricas pueden ser resistencia a T3, a TRH o a TSH, cualquiera de las que sea como de todo el ciclo, hipotálamo, hipófisis, tiroides, y el hipotiroidismo de consumo que se da la sobreproducción de esyoinasa 3, usualmente relacionada con patología neoplásica, sobre todo tumores vasculares, tumores fibróticos o lo que es el GIST, que es el tumor del tejido, digamos, linfoide del tracto gastrointestinal. Aquí tenemos entonces, pues digamos que un resumen de las etiologías. Si hablamos del hipotiroidismo primario, que es el más común de todos, la causa más común siempre va a ser la tiroiditis autoinmune crónica o el Hashimoto. Luego tendremos las iatrogénicas por tiroidectomía o radioyodoterapia y luego tendremos el déficit de yodo.
Después de estas ya van todas las demás, medicamentos, enfermedades infiltrativas, hipotiroidismo transitorio eh, y alteraciones congénitas. Luego tendremos el hipotiroidismo central, que va a ser alteraciones de la TSH, entonces usualmente adenomas hipoficiarios, etcétera. El hipotiroidismo central usualmente lo voy a sospechar porque el paciente tiene déficit de otras hormonas, como hacen un adenoma tiroideo. Puede que, por ejemplo, tengan una hiperprolactinemia, pero hagan déficit de hormonas sexuales, hagan déficit de otras hormonas. Entonces, otras alteraciones hormonales en conjunto con alteraciones de hormona tiroidea, piensen en una etiología central, y de TRH también usualmente se va a acompañar de otras alteraciones y una patología muy probablemente ya diagnosticada a nivel del sistema nervioso central, y las etiologías periféricas por resistencia a hormona tiroidea o el aumento del consumo por el aumento de la desyoinasa. Y eso sería como el resumen de la parte de las etiologías del hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo se va a presentar el hipotiroidismo? ¿Cómo se va a manifestar clínicamente el hipotiroidismo? Va a generar una afección multisistémica. En nuestro video de patología tiroidea que tenemos publicado ya hace unos años, hablamos de todo lo que hace la tiroides a nivel sistémico, que hace a nivel del corazón, que hace a nivel del cerebro, de todo. Entonces les recomiendo ir a verlo si no lo han visto. De igual manera, aquí vamos a hablar precisamente de cada uno de esos sistemas, cómo se ha afectado con el hipotiroidismo. La severidad de la sintomatología va a variar según el déficit y según el tiempo de instauración. Es diferente cuando tengo un hipotiroidismo agudísimo a cuando tengo un hipotiroidismo que se va instaurando de forma crónica. Si hay afección pituitaria, usualmente, como les decía, hay afección debida a otros déficits hormonales. Y la afección se debe principalmente a dos alteraciones. O sea, si uno dice cuál es la fisiopatología de la presentación clínica del hipotiroidismo, usualmente es o una disminución del metabolismo en ese sistema, en eso que estamos viendo, o acumulación de glucosaminoglicanos en la matriz extracelular de ese sitio. ¿Listo? Usualmente tiene que ver con esas dos. Y entonces fíjense que aquí tenemos alteraciones del proceso metabólico. El paciente está con fatiga, con intolerancia al frío, con disnea, con ganancia de peso, disfunción cognitiva, constipación, etc. El paciente habla lento, tiene bradicardia, el paciente tiene alteraciones en la piel. Ahora, acumulación de glucosaminoglicanos. El paciente tiene la piel seca. El paciente tiene ronquera, tiene disfonía por acumulación de glucosaminoglicanos a nivel laríngeo. Edema en general, el paciente puede tener mixedema, que la piel es dura y así sucesivamente, edema periorbitario. Y en cuanto ya a otras, el paciente puede tener muchos otros tipos de síntomas, como ya vamos a hablar a continuación. Entonces empecemos con lo que sería la afección cutánea, quizá uno de los órganos más afectados por la patología tiroidea. Vamos a encontrar que los pacientes hipotiroideos tienen atrofia e hiperkeratosis generando piel engrosada. Eso es lo más característico, la piel es engrosada y además la piel es seca, porque ellos tienen una disminución en la sudoración secundario a una mala calorigénesis y a disfunción glandular per se de las glándulas sudoríparas. Van a tener uñas partidas, hacen onicolisis, las uñas se les parten todo el tiempo y tienen debilidad del pelo. Siempre van a empezar a referir que el pelo se les está cayendo. Y por acumulación de glucosaminoglicanos van a hacer un edema, pero lo característico de este edema es que se conoce como un edema duro, es decir, que tiene un godet, que recuerden que el godet es el mismo signo de la fobia, tiene un signo de fobia negativo. Es decir, uno la aprieta ahí y ellos no dejan la marca o la dejan en una cantidad mucho menor que lo que lo hacen los pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, que sí tiene un edema con godet positivo. Y la razón básicamente es que no es acumulación de agua, sino de glucosaminoglicanos, un material mucho más denso. Adicionalmente, como esto en sí la gran mayoría de las veces va a ser por esta tiroiditis autoinmune crónica, recordemos que las enfermedades autoinmunes muchas veces se acompañan de poliautoinmunidad, dos o más enfermedades autoinmunes en un mismo paciente. Entonces puedo encontrar vitiligo y en ocasiones puedo encontrar alopecia areata en este tipo de pacientes. A nivel hematológico, lo que yo voy a encontrar es un síndrome de von Willebrand-Actirio tipo 1, es decir, que son pacientes que tienen problemas para la coagulación. ¿Listo? Muy importante. Vamos a presentar anemia en estos pacientes y la anemia puede ser de muchas formas. La anemia característica debida como tal al hipotiroidismo va a ser normocítica, normocrómica y hipoproliferativa, porque hay una disminución de la eritropoyesis secundaria a esa disfunción de la glándula tiroidea. Pero puede haber anemia megaloblástica porque hasta en el 10% de los pacientes con Hashimoto también hay anemia perniciosa. Que recuerden que la anemia perniciosa es esta anemia autoinmune que son anticuerpos contra las células parietales que no producen factor intrínseco y por ende no se absorbe la vitamina B12. Se genera un déficit de vitamina B12 y por ende se presenta la anemia megaloblástica.
Y además ya tenemos normocítica, tenemos macrocítica, también puede haber anemia microcítica por déficit de hierro, secundario a que estos pacientes hacen alteraciones en la menstruación y sangrados en ocasiones abundantes. A nivel ocular y pulmonar, vamos a encontrar que los pacientes tienen edema periorbitario con Godet negativo. Puede haber restos de orbitopatía tiroidea si es un Graves tratado, es decir, el paciente inicialmente tenía un hipertiroidismo, tenía una enfermedad de Graves, hizo su orbitopatía, es decir, que hizo el exoftalmos y demás, y el paciente le trataron la tiroides, se la retiraron, le hicieron una tiroidectomía, quedó en hipotiroidismo ahora, que por eso lo estamos hablando aquí, pero el ojo sigue salido. Entonces puedo tener restos de orbitopatía tiroidea si es un Graves tratado. El paciente va a tener fatiga, va a tener disnea, va a tener rinitis y va a tener disminución como tal de la clase funcional. Esto secundario a que los pacientes, debido a la pobre fuerza muscular que tienen por la disminución metabólica generalizada del cuerpo ante este déficit de hormona tiroidea, pues van a hipoventilar. Y además pueden tener SAOS por macroglosia, muy característico, y se cree que hay una posible asociación con el desarrollo de hipertensión pulmonar, tanto en el hipo como el hipertiroidismo, pero no es muy claro el por qué. A nivel cardiovascular, va a haber una disminución en la contractilidad y en la frecuencia cardíaca. Va a haber una disminución como tal de unas enzimas a nivel intracelular involucradas en la contractilidad y esta es la explicación de esto. La disminución de la capacidad funcional, especialmente con intolerancia al ejercicio, puede haber signos de falla cardíaca, puede haber signos de angina. Siempre recordar que la patología tiroidea es una causa tanto de falla cardíaca, o sea, causa etiológica de falla cardíaca, como de descompensación de falla cardíaca. Y cuando digo patología tiroidea, estoy hablando tanto del hipo como del hipertiroidismo. Puede haber efusión pericárdica, así como se acumula mixedema en los pies, también se puede acumular mixedema en el pericardio y va a haber una hipertensión de predominio diastólico. La razón de esto es porque la hormona tiroidea se encarga de disminuir la resistencia vascular periférica. Y si yo no tengo hormona tiroidea, esto no ocurre, entonces la resistencia vascular periférica está elevada, que este es el principal determinante de la presión arterial diastólica. Y como el paciente tiene una disminución en la contractilidad, en la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, que ese es el determinante de la sistólica, si bien el paciente tiene una elevación de la diastólica, va a tener una disminución de la presión arterial sistólica. Y esto se va a traducir en una disminución en la presión de pulso, o que la presión de pulso es estrecha, como dicen. Recuerden que la presión de pulso es la sistólica menos la diastólica. Y además, el paciente va a tener un aumento en el riesgo cardiovascular por hipercolesterolemia debido a una disminución en el metabolismo del colesterol. Usualmente, principalmente elevación en LDL, aunque también puede haber hipertrigliceridemia, entre otras. Entonces, muy importante esto. Acá, aunque no lo puse, si ustedes le toman un electrocardiograma, el paciente hipotiroideo pues va a tener múltiples hallazgos siempre hacia la baja. Entonces el paciente va a tener bradicardia sinusal, el paciente va a tener bloqueos auriculoventriculares y cuando el paciente tiene esta efusión pericárdica en muchas ocasiones va a tener un bajo voltaje debido a que están esos glucosaminoglicanos ahí interfiriendo con la adecuada captación de las, digamos, de la corriente eléctrica que está corriendo a través del sistema cardionector y que están sensando los electrodos. ¿Listo? Continuemos con la afección gastrointestinal. Lo que va a ocurrir causalmente es constipación, incluso en ocasiones llegando a simular una obstrucción intestinal cuando es muy severo. Puede haber disgebusia, puede haber atrofia gástrica por anemia perniciosa. Es 4 veces más común que tengan enfermedad celíaca cuando la causa es un Hashimoto. Puede haber hígado graso no alcohólico y ganancia de peso por acumulación de glucosaminoglicanos e incluso ascitis. A nivel del sistema reproductivo, lo que vamos a encontrar es oligo o amenorrea en el 16% y en algunas pacientes hipermenorrea, que estas son las que nos pueden generar esa anemia que hablábamos microcítica por déficit de hierro. Va a haber infertilidad y riesgo de aborto, esto aumenta con la patología tiroidea, incluso con el hipotiroidismo subclínico, como ya vamos a ver ahorita. Va a haber una disminución como tal de la, pues digamos, de la globulina transportadora de hormonas sexuales, y eso hace básicamente que se disminuya la hormona tiroidea total, pero no la testosterona y las hormonas sexuales totales, pero no las libres. En los hombres se ha visto que hay una disminución de la testosterona, pero con una elevación de la LH, y eso básicamente se traduce en los hombres en una disminución de la libido, en una disfunción eréctil y en prolongación como tal de la eyaculación. A nivel musculoesquelético y neurológico, a nivel musculoesquelético vamos a tener debilidad, mialgias y calambres con aumento de la creatininquinasa y va a haber una alteración articular en ocasiones con mayor riesgo pues, de hiperuricemia. Y a nivel neurológico puede haber una gran disfuncionalidad y puede ser también alteración no solo neurológica sino neuropsiquiátrica.
va a haber depresión, muchas veces este puede ser la única manifestación clínica y de hecho cuando ustedes roten por psiquiatría se van a dar cuenta que las cosas que uno tiene que descartar en un paciente que acaba de diagnosticar con depresión es precisamente hipotiroidismo y va a haber una disminución como tal en las habilidades cognitivas. La encefalopatía de Hashimoto que ya habíamos hablado, coma mixedematoso ya en escenarios pues digamos severos de déficit tiroideo y por acumulación de glucosaminoglicanos estos pacientes también pueden tener una mayor incidencia de túnel carpiano. A nivel metabólico vamos a tener hiponatremia por disminución de la excreción de agua a nivel renal, como si fuera un SIACH, por así decirlo, porque es una hiponatremia euvolémica, ¿listo? De hecho, recuerden que en el SIACH, como pusimos en el video hace poquito que subimos, de las cosas que hay que descartar antes de diagnosticar es precisamente disfunción tiroidea, ¿listo? Para un aumento en la creatinina que es reversible, disminución de la depuración lipídica, como les decía, 4,2% de los casos pueden tener hiperlipidemia usualmente cuando tienen una TSH superior a 10. Y en algunos escenarios puede disminuir el metabolismo de algunos medicamentos, lo cual puede elevar, digamos, como el riesgo de toxicidad. Aquí tenemos lo que estábamos hablando de la dislipidemia. La razón básicamente es porque las hormonas tiroideas intervienen sobre el metabolismo del colesterol, porque actúan sobre la proteína de transferencia de estrés de colesterol, la lipasa hepática, la lipoproteína lipasa, entre otras. Y entonces, pues eso va a hacer que tengan dislipidemia. Usualmente la dislipidemia va a mejorar cuando uno pone levotiroxina, ¿sí? Cuando uno pone la suplencia tiroidea, y en tal caso de que no, pues se hace manejo hipolipemiante. Aquí tenemos entonces el resumen de la presentación clínica. Fíjense, en el metabolismo general, pues va a haber una disminución de todo y por eso el paciente tiene pérdida de peso, intolerancia al frío, fatiga, aumento en el índice de masa corporal, mixedema, etc. A nivel cardiovascular va a tener disnea y el paciente va a tener elevación de la presión arterial diastólica, disminución de la sistólica y va a tener, por ejemplo, mayor riesgo cardiovascular, va a tener bradicardia, dislipidemia, hiperhomocisteinemia, cambios en el electro. A nivel neurosensorial, pues el paciente puede tener disfonía por esa acumulación mixedematosa, disgeusia, alteraciones en la vista, etcétera, y va a tener alteraciones cognitivas. A nivel neuropsiquiátrico también va a tener alteraciones en la memoria, lo que hablábamos, y muy importante, la depresión. A nivel gastrointestinal, la constipación, muy importante. A nivel endocrinológico, las alteraciones en la fertilidad, también tenemos la hiponatremia, etcétera. A nivel musculoesquelético, la debilidad muscular. A nivel de la homeostasis, pues van a tener mayor riesgo de sangrado por ese síndrome de von Willebrand-Actirillo que hablábamos y también la anemia que puede ser micro, macro o normocítica. A nivel de piel, sequedad, engrosamiento, caída del cabello y a nivel de electrolitos, pues lo que hablábamos, una disminución en la depuración del riñón expresada por un aumento transitorio en la creatinina y la hiponatremia que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos como de todos esos síntomas que les expliqué cuáles son los más comunes. Entonces tenemos cansancio, piel seca, la disnea, el dolor generalizado, alteraciones emocionales, constipación, sensación de globo, palpitaciones, etc. Entonces fíjense que en sí es muy variable y por eso yo les decía, con clínica nunca jamás en la vida vamos a diagnosticar un hipotiroidismo. Existen algunos scores que se han creado, pero esos scores muy mal validados y pues no son de uso en la práctica clínica, entonces no creo que valga la pena hablar de ellos. Con todo lo que hemos mencionado, hablemos entonces pues del diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Ante la sospecha clínica o si el paciente tiene indicación de tamizaje, que ya ahorita vamos a hablar de quiénes se benefician de tamizaje, lo que uno hace es tomar una TSH. Y esto es muy muy importante. Siempre lo que uno hace es tomar solo la TSH. No T4 libre, no T3 total, no T3 libre, no. TSH. No se necesita nada más para el tamizaje o para, digamos, la primera búsqueda diagnóstica de un hipotiroidismo. Ahora, si yo tengo razones para sospechar que el paciente tiene una patología central, porque tiene un tumor, porque sé que tiene un adenoma hipoficiario, cosas por el estilo, pues en esos escenarios yo sí le puedo tomar la T4 libre al tiempo, solo la T4 libre, no toca tomar la T3. Pero esto es pues en escenarios raros. En general, pues lo único que va a tomar entonces es la TSH. ¿Listo? En cuanto a cómo vamos a interpretar la TSH, ya habíamos hablado un poquito de esto y es que existe un debate en cuanto a cómo interpretarla, porque muchos dicen que pues se debería utilizar otros puntos de corte. En general el punto de corte va hasta 5, 4, 5, pero en los ancianos muchos hablan de que ese punto de corte se debería elevar a 7, otros incluso hablan de que se debería elevar a 10. Entonces pues ahí queda como ese debate. Y en pacientes obesos también se habla de que debería haber un aumento como tal en el punto de corte para determinar si la TSH está alta o no. Entonces lo que yo voy a buscar con la TSH es que esté pues elevada, ¿cierto?
porque la gran mayoría de los escenarios pues va a ser un hipotiroidismo primario, es decir, que el problema es glandular, y si yo tengo hipotiroidismo y el hipotálamo y la hipófisis sensan que hay una disminución en la hormona tiroidea, pues van a botar un montón de TSH, y esa es la razón por la cual la TSH se va a elevar. Entonces yo tomo esa TSH y busco que esté aumentada, ¿cierto? Si la TSH efectivamente está aumentada, lo que hago es tomar una T4. Si la T4 es normal, eso es lo que se conoce como un hipotiroidismo subclínico, cuando tengo elevación de TSH, pero hormona tiroidea normal. Es decir, esta elevación de la TSH está siendo suficiente para suplir la pérdida tiroidea que ha habido. Ahora, si la T4 está disminuida, ahí sí hablo de un hipotiroidismo clínico como tal, o un hipotiroidismo establecido o franco, o como le quieran decir. Ahora, si la TSH está normal o disminuida, entonces yo digo, venga, pues se mantiene o no tiene verdadera sospecha de hipotiroidismo. Si sí estoy muy seguro, yo le pongo la ficha, le apuesto a que se mantiene hipotiroidismo, pídale la T4. Y si la T4 está disminuida, pues esto es un hipotiroidismo secundario o terciario, es decir, tiene un hipotiroidismo a nivel central. Los diferenciales que podemos tener por las cuales la TSH se puede elevar por algo que no sea sobre todo hipotiroidismo primario, podemos tener precisamente la resistencia a TSH o a hormona tiroidea. En estos escenarios la TSH se eleva y muchas veces la hormona tiroidea va a salir normal o incluso elevada, ¿cierto? Entonces fíjense aquí, la resistencia a TSH suele tener T4 y T3 normales con TSH elevada. Y estos pacientes suelen ser eutiroideos. No hay una confirmación clínica, etcétera, como que uno le pida genética, sino que uno se da cuenta que muchas veces los familiares están en la misma situación, porque esta vaina es genética. Y en cuanto a la resistencia T3, van a tener una TSH normal elevada, y aquí sí o sí la T4 o T3 van a estar elevadas. Y el paciente en muchas ocasiones va a ser eutiroideo, aunque puede tener síntomas de hipotiroidismo. El otro diferencial, el eutiroide enfermo, ¿cierto? ¿Qué es esto? Básicamente es el paciente que tiene una función tiroidea normal, pero que por alguna razón se hospitalizó. El paciente está séptico, el paciente le dio COVID, el paciente está con una insuficiencia respiratoria aguda, en fin, el paciente se hospitalizó y está maluco. El paciente hospitalizado disminuye la síntesis de hormona tiroidea de forma central, ¿sí? Eso es importante, se comporta muchas veces con hipotiroidismo primario, pero en secundario o terciario, pero en muchas ocasiones eleva un montón la TSH, ¿listo? Incluso se ha visto que se puede elevar la TSH hasta valores de 20. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Si ustedes tienen un hipotiroideo, por ejemplo, que ustedes ven que tiene toda la clínica de hipotiroidismo, pero se le subieron las hormonas tiroideas, se le subió un poquito la TSH, piensen que ese man está más bien mal, ¿sí? Es algo que uno debería considerar. Ahora, si ustedes tienen un paciente que era eutiroideo, no tenía antecedente de hipotiroidismo, le tomaron una TSH por alguna razón, no sé, se infartó y luego hizo un choque cardiogénico, bla, y dentro del perfil metabólico le pegaron la TSH y la TSH está en 10-15, no piensen en empezarle de una a la hormona tiroidea, sino piense que esta es una posibilidad, que el man sea un eutiroide enfermo y uno lo que hace es confirmarle en 4 a 6 semanas. ¿Listo? Muy importante, no ponerse a iniciar levotiroxina ahí de una. Lo característico del eutiroide enfermo, si uno toma como ya diferenciales de las hormonas tiroideas, es que tiene una elevación significativa de la T3 reversa. ¿Listo? Eso es como lo más característico. Si tengo un adenoma tirotropo, ¿sí? O sea, un paciente que tiene un adenoma hipofisiario que está produciendo mucha TSH, va a tener todo elevado con síntomas de hipertiroidismo. Y voy a tener otras causas de elevación de la TSH como problemas ya de laboratorio, como la presencia de autoanticuerpos heterofílicos, factor reumatoide o anticuerpos contra TSH, insuficiencia adrenal no tratada y en ocasiones obesidad grado 2 o 3, ya que la leptina que se aumenta en los pacientes obesos aumenta la producción de TSH. Aquí tenemos otros diferenciales que nos habla este artículo del New England, en donde podemos tener pacientes con un incremento transitorio de los niveles de tirotropina con unos niveles normales de T4 libre. Entonces aquí tenemos el eutiroideo enfermo que hablábamos, el paciente que se está recuperando de una tiroiditis, pacientes con medicamentos como amiodarona o litio. Y los pacientes que tienen una elevación de la TSH persistente con una T4 libre normal. Entonces aquí podemos tener alteraciones, uno fisiológica por la edad, que el paciente sea anciano, que haya problemas en el laboratorio, la obesidad, la insuficiencia renal que hablábamos, o que el paciente tenga resistencia a las hormonas tiroideas o a la TSH o a la TRH. Listo, muy importante tener eso en consideración. Aquí tenemos otros diagnósticos diferenciales según lo que encontremos en el perfil tiroideo. Entonces, si yo tengo una TSH elevada, que es lo que espero en el hipotiroidismo, y el paciente tiene una tiroxina baja, pues este es el hipotiroidismo clínico como tal. Si el paciente tiene una tiroxina, o sea, una T4 libre normal,
Eso quiere decir que el paciente o tiene un hipotiroidismo subclínico o puede tener algunos de los diferenciales que mencionamos de elevación de TSH. Y si tiene TSH elevada con una tiroxina elevada, pues ahí la posibilidad es, uno, que sea un hipertiroidismo, ¿cierto? Un hipertiroidismo central porque tiene un adenoma pituitario o algo por el estilo, o que ya sea un problema más relacionado, por ejemplo, con resistencia a hormonas tiroideas, con medicamentos, entre otros. Ahora, si la TSH es normal y la tiroxina está disminuida, es decir, tengo una T4 libre disminuida, perdón, ahí tengo el hipotiroidismo de origen central o alteraciones en interferencia. Si la tiroxina está normal y la TSH está normal, pues el paciente está melo, ¿cierto? Está perfecto, está en eutiroidismo. Y si la tiroxina está aumentada y la TSH es normal, puede tener o un sobretratamiento con levotiroxina o en ocasiones tener algún otro tipo de alteración como adenoma pituitario, enfermedad no tiroidea, entonces el eutiroide enfermo, cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, una vez uno hace el diagnóstico clínico, ya confirmé, mi paciente tiene hipotiroidismo, lo que sigue es la búsqueda etiológica, ¿cierto? O sea, este man, ¿por qué está hipotiroideo? Y uno usualmente asume que la etiología más común es Hashimoto, a menos de que algo en la anamnesis, algo en el examen físico le hable de que obviamente es otra causa, como que por ejemplo al paciente le hayan hecho una tiroidectomía, como que pues, por ejemplo el paciente tenga antecedente de radioterapia, pues uno dice, ah, listo, pues esa es la causa del hipotiroidismo. Si no es claro, o sea, si uno dice, no me quedan mis dudas, a mí no me queda tan claro que esto realmente sea un Hashimoto, pues uno puede hacer búsqueda, ¿cierto? ¿Por qué es importante hacer esa búsqueda cuando a mí no me queda tan claro? Porque puede que el hipotiroidismo sea transitorio, por ejemplo, que sea posterior a una tiroiditis, postinflamatoria, postinfecciosa, y ese paciente usualmente no necesita manejo. O que tenga un problema subyacente en donde el manejo no es dar hormona tiroidea, sino, por ejemplo, retirar medicamentos, retirar un adenoma hipoficiario o cosas por el estilo. Otras pruebas que puedo llegar a considerar tomar en los pacientes, los anti-TPO, solo los voy a tomar en el paciente que tiene bocio sin hipotiroidismo para valorar si la etiología es o no autoinmune. Para también lo puedo considerar en los pacientes con hipotiroidismo subclínico, ya que los anti-TPO, como vamos a ver ahorita, van a ser unos predictores muy importantes de si el paciente va a evolucionar o no a hipotiroidismo franco. Y la tiroiditis subclínica o posparto también puedo llegar a considerar la toma de los anti-TPO. Pero nuevamente fíjense que no hemos hablado hasta ahora de nada de toma de perfil autoinmune en los pacientes con hipotiroidismo. Entonces es importante tenerlo en cuenta, solo es como en ocasiones particulares. Ahora bien, hemos hablado de toda la presentación clínica, de si lo sospecho, entonces le pido la parte de la hormona tiroidea, pero aquí en esta miso, porque muchas veces el hipotiroidismo no es por síntomas ni nada por el estilo, sino que uno lo descubre en un tamizaje. Lo primero que hay que decir es que el tamizaje es controversial. Hay mucha gente que no está a favor del tamizaje, hay mucha gente que sí dice que sí es bueno, en fin. ¿Por qué la gente está en contra? Porque se han dado cuenta que las mujeres añosas no muestran deterioro con hipotiroidismo subclínico. Aunque esto tiene un pero, como ya vamos a hablar ahorita, y depende de qué tan hipotiroidea subclínica esté, o sea, qué tan elevada esté como tal esa TSH. No se ha demostrado como tal en los ancianos un claro beneficio del tamizaje y el manejo del hipotiroidismo. Entonces, digamos que por estos dos puntos hay mucha gente que dice, como que no me suena mucho hacer el tamizaje. Pero en general, las recomendaciones actuales que tenemos en las guías europeas y en las guías americanas es sí hacer hipotiroidismo a los pacientes que tienen estas etiologías. Número uno, que tengan normalidades de laboratorio o anormalidades radiológicas relacionadas con hipotiroidismo. El paciente con hiponatremia uvolémica de causa no clara, por ejemplo. El paciente con anemia, que no me queda muy claro por qué tiene anemia. Cosas por el estilo. Número 2, todo paciente con bocio le voy a pedir su TSH. Recomendemos que el tamizaje es con TSH solamente. ¿Listo? Número 3, antecedente de enfermedad autoinmune, antecedente de radioterapia o antecedente de yodoterapia, le pido su TSH. Siguiente, antecedente familiar de patología tiroidea, le pido su TSH. Si tengo un paciente que esté utilizando medicamentos que afecten el funcionamiento de la tiroides, amiodarona, litio, todos los que hablamos, pembrolizumab, sorafenib, etcétera, le pido su TSH. Todas las embarazadas en zonas de insuficiencia de yodo. Ya vimos que Colombia teóricamente, pues según ese artículo del Nature, tiene exceso de yodo, pero en Colombia le seguimos pidiendo a todas las embarazadas dentro del control prenatal TSH en el primer trimestre. Porque a pesar de que podrán decir que es exceso de yodo, eso seguro lo vieron en grandes ciudades, pero todos sabemos que acá, pues digamos, tenemos zonas alejadas, rurales, en donde muy seguramente no consuman sal yodada, no consuman tanta sal, no consuman otros productos que tienen sal añadida, y pues ahí sí es donde puede haber el hipotiroidismo congénito. Y las guías recomiendan a todo paciente mayor de 50 años, especialmente si es de sexo femenino, tomarle por lo menos una TSH.
Entonces, eso es como lo que uno consideraría. Y lo otro, pues sería por clínica, que eso ya no sería como un tamizaje como tal, ¿cierto? Toda paciente con enfermedad, con alteración del ciclo menstrual, se va con su TSH. Todo paciente con una enfermedad cardiovascular o dislipidemia se va con su TSH. Listo, siempre, con todos los síntomas que hablamos, considerar dentro de toda la variabilidad de la presentación clínica, tomar una TSH. ¿Cómo vamos a manejar entonces a estos pacientes? Solo los vamos a manejar si va a ser crónica la alteración. Lo que hablábamos, tiroiditis o medicamentos no se van a manejar. El objetivo de manejar a estos pacientes es aliviar los síntomas, normalizar la concentración de TSH y reducir el bocio. Y lo más importante, evitar el sobretratamiento. ¿Listo? Esto de normalizar la concentración de TSH, nuevamente volvemos a la duda de, bueno, ¿y qué va a ser normal en estos pacientes? Porque si yo tengo un paciente joven en donde mi valor normal de TSH, por ejemplo, va de 0,5 a 4,5 y este paciente está en 0,8, pues a mí me gusta. Pero si yo tengo un paciente anciano de 82 años que tiene antecedente de falla cardíaca, está infartado y está en 0,8, ya no me gusta tanto. Porque quizás esa hormona tiroidea le está exigiendo mucho a nivel metabólico al corazón y le puede estar deteriorando su falla cardíaca. En él quizá me gustaría más tenerlo en 3, 4. Entonces, esa normalidad de la TSH la tengo que individualizar según el paciente y según las comorbilidades. Listo, muy importante. Y esto de evitar el sobretratamiento es vital. Listo, ya vamos a ver ahorita, pues el sobretratamiento hace un hipertiroidismo subclínico y eso pues es muy malo. Mayor riesgo de fibrilación auricular, mayor riesgo de osteoporosis, infarto, de todo. El manejo entonces pues va a ser con la famosa levotiroxina, que la levotiroxina es T4, ¿listo? Es T4. Entonces yo le administro T4 y lo que se hizo, la razón por la cual se administra T4 es porque así el paciente se toma su T4 y el mismo cuerpo va decidiendo conforme a la producción o no de desyoginasas cuánta T4 quiere convertir a T3 para hacer efecto de las hormonas tiroideas. Entonces digamos que uno le da la suplencia y deja que el cuerpo maneje un poco eso. ¿Listo? La T4 pues va a disminuir la TSH mediante la retroalimentación negativa y por eso la TSH va a ser el gold estándar para el monitoreo del manejo en estos pacientes. Tenemos presentación en tableta, en gel, en líquido, en general uno siempre lo administra en tableta, si hay sospecha de mala absorción o cosas por el estilo, solo quizá en ese escenario el gel o el líquido podrían servir, ¿listo? Porque la tableta se relaciona más con problemas de mala absorción. De resto da exactamente lo mismo uno cual administre. Hay genérica, hay de marca y lo importante es que hay evidencia de que hay variaciones entre ellas, entre las de marca y entre la genérica y las de marca. Entonces el punto con esto es básicamente utilice la misma en los pacientes, siempre. O si tiene un paciente que tiene resistencia, no le está funcionando bien, considere cambiar de marca y déjele esa marca. O sea, el paciente que se ve con una marca, déjela con esa. O si está bien con la genérica, déjelo con la genérica, pero no le esté cambiando las marcas. No lo pase de Synthroid a Eutirox, no lo pase de genérica a Synthroid. Siempre déjelo con la que está bien, porque sí hay evidencia de que varían entre ellas. Entonces lo mejor es dejarla con la misma y que no ande por ahí cambiando de presentación. ¿Listo? ¿Cuánta levotiroxina le voy a dar? 1,6 microgramos kilo día como dosis inicial, idealmente con el peso magro, no con el peso total. Esto sobre todo aplica pues para pacientes muy obesos. De resto pues con el peso estaría bien calcularlo. Esta dosis a uno le puede sonar exageradamente alta, porque uno siempre ve que a los pacientes les empiezan 50, 25 microgramos de levotiroxina, pero si uno dice 1,6 en un paciente de 70 kilos, esos son 100 microgramos de levotiroxina que le tengo que dar de entrada. Entonces muchas veces eso da miedo, pero digamos que hay evidencia de que logra más rápidamente niveles adecuados de TSH sin aumentar el riesgo de hipertiroidismo subclínico. Van a haber unas excepciones que ya vamos a hablar ahorita de los pacientes en los cuales no inicio esta dosis. Pero de resto, uno debería iniciar a esta dosis sin miedo, ¿listo? Sin miedo, uno debería iniciar a esta dosis, porque si no, uno lo que hace es demorarse en que el paciente llegue a una TSH de metas, que es finalmente lo que yo quiero para evitar los riesgos que se acompañan con el hipotiroidismo y la presentación clínica y demás. Cuando yo administro levotiroxina, tengo que educar a mi paciente en cuanto a cómo se va a tomar esa levotiroxina, porque la principal causa de que el paciente no mejore con el manejo es o que no se la toma o que se la toma mal. Entonces, ¿qué quiere decir que alguien se tome bien la levotiroxina? Que se la tome uno en ayunas. Es la primera tableta que se tiene que tomar en el día, antes del omeprazol. Es la primera tableta que se tiene que tomar en el día. Y se la tiene que tomar una hora antes del desayuno y ojalá varias horas antes de drogas que alteren su absorción. Pero como mínimo una hora antes del esomeprazol, del desayuno y de todo. ¿Listo? Entonces uno siempre tiene que hacer esto. Y siempre que tengan un paciente hipotiroideo que les consulta,
y les dice que toma levotiroxina, pregúntenle cómo se toma la levotiroxina. Y entonces ahí uno se da cuenta que hay muchos que se la toman pues muy mal. ¿Listo? En pacientes ancianos y en pacientes cardiópatas, ¿listo? En esos pacientes es en los cuales yo no voy a empezar a 1.6, sino que voy a empezar 25 a 50 microgramos. Entonces, aquí está el estudio donde se demostró la efectividad de la dosis de 1.6 microgramos. Fíjense cómo el eutiroidismo se logró en la dosis plena, es decir, en 1.6 versus los pacientes que se les iniciaba 25 o 50. Vean acá que se les aumentaba cada 4 semanas según control. Se demostró cómo, digamos, a las 4 semanas, vean que había 13 versus 1. A las 8 semanas, 19 versus 3. A las 12 semanas, 19 versus 9. Hasta las 24 semanas fue que se igualaron, 21 versus 20. ¿Listo? Los síntomas mejoraron a un ritmo equiparable, pero es que a mí no me importan los síntomas en el seguimiento del hipotiroidismo en términos del riesgo cardiovascular y el riesgo que implica tener una patología tiroidea. A mí lo que me importa es normalizar la TSH. ¿Listo? Entonces es como lo más importante a tener en consideración. Bueno, entonces para que sepan, la dosis es 1.6 microgramos día. Aquí tenemos pues digamos las gráficas que nos hablaban de esto, full dose los cuadritos, low dose los amarillos, y fíjense cómo la tirotropina bajaba mucho más rápido en el paciente con dosis temprana, con dosis completa, perdón, a las 4 semanas. Y aquí tenemos la parte de los síntomas clínicos, como iban exactamente igual, y no hubo un aumento en hipertiroidismo ni nada por el estilo. Bueno, ¿cómo le voy a hacer el seguimiento a estos pacientes? Entonces, tengo el paciente que le diagnostiqué el hipotiroidismo y le empecé la levotiroxina. Lo que yo voy a hacer es que a las 2 a 3 semanas le voy a mirar los síntomas. Así lo diga cómo va, si tenía síntomas, cómo sigue los síntomas, todavía se siente cansado, todavía está con constipación, etc. Y ahí uno va a decir, listo, si mi paciente le mejoraron los síntomas, lo que yo voy a hacer es tomarle el control a las 6 semanas. O sea, de haberle iniciado la TSH, le tomo el control a las 6 semanas. ¿Listo? Y a las 6 semanas miro cómo está la TSH y conforme a eso le ajusto el manejo. Ahora, si el paciente no ha tenido mejoría de los síntomas, lo que hago es tomarle el control ahí mismo. O sea, a las 3 semanas de haber iniciado la TSH, o sea, aquí. Le tomo la TSH y conforme a la TSH valoro, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a mirar con la TSH? ¿Cierto? ¿Qué es lo que voy a mirar con la TSH? Que esté en metas. Si no está en metas, lo que voy a hacer es ajustar 12 a 25 microgramos al día. Esa es la forma en la cual se hace el ajuste. Entonces, si tomaba 100, lo subo a 125. Si tomaba 125, lo subo a 150. Ahora bien, se van a dar cuenta que hay pacientes que son muy variables en cuanto a la TSH, que uno lo pasó de 75 a 100 y la TSH se le suprimió, están haciendo síntomas de tirotoxicosis, en fin. Entonces hay muchas veces que uno termina jugando con esas dosis en términos de calcular una dosis total. Entonces uno dice, bueno, las presentaciones vienen de 50, de 75 y de 100. Entonces uno empieza como, bueno, tómese 50 entonces de lunes a viernes y se va a tomar 75 sábado y domingo. Y así. ¿Y uno cómo le calcula eso? Pues básicamente le suma la totalidad de la dosis, ¿cierto? Aquí 50 por 5, 250, y 75 por 2, eso da 150, ¿cierto? Entonces eso me daría un total de 400, ¿cierto? Y eso lo divido entre 7 y miro cuánto le estoy dando por día, ¿sí? Porque en general, digamos que la levotiroxina tiene una vida media promedio, es prolongada. Entonces, usualmente la levotiroxina pues dura en sangre como 7 días. Entonces, no es un problema darlo así, ¿sí? No es como que, entonces el fin de semana va a estar hipertiroideo, no. O sea, uno puede hacer esto sin ningún tipo de problemas. Pero entonces uno lo va ajustando, ¿listo? De esta manera. Y ya, así, entonces cada 6 semanas uno está revisando la TSH y conforme a la TSH le hace el ajuste al paciente. Cuando ya logro la TSH que quiero, ya le puedo hacer control pues más espaciado, cada 6 meses o incluso de forma anual si ya es muy estable. ¿Dónde debo considerar ajustar la dosis? Pensar, oiga, este paciente de pronto va a necesitar más o va a necesitar menos hormona tiroidea. Sí o sí aumentar en los pacientes en el embarazo. Esos pacientes van a necesitar más hormona tiroidea. Pacientes que tengan un aumento del 10% del peso, pacientes que tengan una patología gastrointestinal que les haga disminución de la absorción, pacientes que tengan un aumento en la excreción de la levotiroxina como los pacientes en nefrótico o los pacientes que inician a tomar algún medicamento que aumente el metabolismo. Ahora, ¿en quiénes voy a empezar en disminuir la dosis? Pacientes que envejezcan, pacientes que tengan disminución del 10% del peso, que tengan terapia con andrógenos, pacientes que tengan enfermedad renal crónica, debo considerarlo. Entonces aquí pues yo digo, oiga, si mi paciente se embarazó, es hipotiroidea, yo ya sé eso, entonces consideremos aumentarle la dosis. O yo, mi paciente es hipotiroideo, pero ya tiene más de 65 años y esa TSH ya está como en 0,8 y no me gusta tenerla ahí, pues disminuyámosle a la dosis. ¿Listo? En resumen, todo lo que hemos hablado.
Tengo un paciente en el cual le sospecho hipotiroidismo porque tiene alguno de la gran cantidad de síntomas que hablamos, o tengo un paciente en el cual tenía que tomarle un tamizaje de hipotiroidismo si cumplía alguno de los requisitos que dijimos. Y lo que voy a hacer es medir solo la TSH. Si la TSH está elevada o si está normal pero tengo sospecha de alteración, pídale la tiroxina, o sea, la T4 libre. Y según esto, mire si el paciente cumple o no el diagnóstico de hipotiroidismo o hipotiroidismo subclínico. Si el paciente tiene hipotiroidismo, iníciele dosis a 1.6 microgramos kilo, a menos de que el paciente tenga cardiopatía o que el paciente sea anciano. Le va a iniciar ahí 25 a 50 microgramos. ¿Listo? Los pacientes que se van a embarazar, hay que subirle a la dosis. Y lo que uno hace es repetir la TSH usualmente a las 6 semanas y conforme a eso se el ajuste y si ya logra la TSH que quiere, cada 6 meses e incluso cada año. Si el paciente, listo, logra las metas, entonces sería anual. Si el paciente no logra las metas, considere entonces las razones para falla en el tratamiento. Y vamos a hablar precisamente de eso. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que le subo y le subo y le subo la dosis, pero nada que logro que esa TSH esté en metas? Lo voy a sospechar cuando el paciente tenga más de 2 microgramos kilo día, que ese paciente hay algún problema. También lo voy a sospechar en los pacientes que tengan síntomas persistentes. Pero ojo, los síntomas no me definen si yo aumento o no la dosis de levotiroxina. Lo que me define eso es la paraclínica. Si yo tengo una TSH normal y una T4 libre normal, pues no tengo por qué darle más hormona tiroidea. Puede que lo lleve a hipertiroidismo y eso va a ser más grave. Entonces tengo que pensar es más bien, venga, este man, ¿por qué está con estos síntomas que pueden ser por algo diferente al hipertiroidismo? ¿Cuándo puedo considerar de pronto subirle? Si está en el tercio superior de la normalidad. Por ejemplo, si su TSH está en 3,8, yo digo, pues de pronto me aguanta 25 microgramos más de levotiroxina, lo bajo a un 1,2, ahí siguen eutiroidismo y de pronto ahí le mejoran los síntomas. Pero como les dije, siempre buscar otras etiologías. ¿Listo? Recordar que como estos pacientes casi siempre tienen patología autoinmune, pues que esto puede ser secundario a inflamación autoinmune. Si la TSH está persistentemente elevada, como les dije, lo primero que voy a considerar es o que no se la toma o que se la toma mal. Siempre, siempre es lo primero que tengo que considerar. Si definitivamente no, el paciente es súper juicioso, y no funciona, tengo que empezar a pensar, venga, ¿será que él mantiene mala absorción? Y ahí uno puede hacer un test de absorción de T4, ¿cierto? A ver si es que tiene un problema de absorción de la T4 y considerar otras causas de mala absorción, Helicobacter pylori, gastritis, enfermedad celíaca, etc. Y si el paciente tiene sobrecorrección, ojo con esto, que son esos pacientes que les dije muy variables, que montan TSH por debajo de 0,1, en fin, hay que tener cuidado porque la TSH menor a 0,1 tiene mayor riesgo de fracturas y mayor riesgo de arritmias. Entonces, uno lo que va a hacer es el ajuste como tal de la dosis. Entonces, aquí tenemos todo lo que es el difícil control, ¿cierto? El paciente que tiene la TSH elevada con o sin síntomas persistentes. Entonces, una posibilidad es que le falte dosis o que tenga problemas en la administración del medicamento, que no sea adherente, mala absorción, etc. Que la TSH esté normal y tenga persistencia de síntomas, que sea por otra causa, ¿cierto? O que tenga inadecuada concentración de hormona tiroidea a nivel tisular. Y si la TSH está baja con o sin síntomas, pues va a ser por sobretratamiento usualmente. Aquí está el problema de la sobrecorrección y por lo que les he hecho como tanto énfasis en esto, ¿cierto? Estos son pacientes tratados con hormona tiroidea y se les compara la TSH. Y los pacientes a los cuales se les suprime la TSH, que está menor a 0,03, y los pacientes que tienen una TSH mayor a 4, o sea que están o sobretratados o maltratados, versus los pacientes que tienen TSH normal o en el límite inferior pero dentro de la normalidad, los pacientes tienen mayor tasa de enfermedad cardiovascular, de arritmias, de fracturas en este grupo de pacientes, pacientes con TSH suprimida y pacientes con TSH elevada, ¿cierto? Como pueden ver acá. Entonces, fíjense cómo aquí enfermedad cardiovascular de admisión era más común en los pacientes con TSH alta y con TSH suprimida de forma estadísticamente significativa. En la B, que es esta de acá, también de forma estadísticamente significativa, mayor relación con arritmias. Y en la C, que es la que tenemos aquí abajo, relacionado con fracturas, también alta TSH y TSH suprimida con una P estadísticamente significativa. Entonces, el resumen es, tratemos bien a los pacientes, monitoricémoslos bien y tengámoslos en eutiroidismo. Hay una propuesta, precisamente por esto que dice acá, de mala concentración de hormona tiroidea a nivel tisular, de decir, venga, si nosotros damos levotiroxina porque con eso el cuerpo regula con la desyoinasa como cuánta hormona tiroidea necesita convertir, pero es que la glándula tiroidea, si yo quiero emular fisiológicamente lo que está haciendo, la glándula tiroidea produce un 80% de T4 y un 20% de T3. Entonces, ¿qué pasará si a estos pacientes les damos combinación de T4 y de T3? Eso es controversial, ¿sí? Como les digo, el sustento es que es más fisiológico, que hay muchos pacientes que siguen con síntomas a pesar de la monoterapia.
em, y que hay cierta evidencia de que algunos pacientes pueden hacer una modulación mala de esa conversión de T4 a T3, o sea que el paciente tiene un problema con el cual su desyoinasa no funciona bien. Entonces yo le doy suplencia de T4, pero eso no hace que haya T3 a nivel tisular. No hay estudios francos que demuestren bien si la combinación sirve o no. Y de momento no existe una presentación clínica que evite un pico de T3, porque la T4 tiene una vida media mucho más prolongada y la T3 no. Entonces yo doy la combinación y la T3 se consume rapidísimo, hace un pico de concentración sérica súper alto y la T4 sí se mantiene ahí estable. Entonces no hay una presentación que logre que la T4 y la T3 estén ahí estables como sucede a nivel fisiológico en nosotros. Entonces, digamos que ante esta evidencia tan escasa, las guías en estos momentos, tanto la europea como la americana, lo que recomiendan es sí o sí intentar manejo con levotiroxina. En los pacientes que no tuvieron resolución de síntomas con levotiroxina o que no tienen adecuado control de la patología tiroidea con levotiroxina, voy a considerar la combinación si su hipotiroidismo es secundario a una tiroidectomía, su hipotiroidismo es secundario a radioterapia o si hay una evidencia de T3 debajo del nivel de referencia. O sea, les tomo el perfil tiroideo completo con T4 y T3 o si tiene una enfermedad genética con afección de la desyoinasa. Aquí hay un estudio de combinación de T4, de T3, pues esto es un metaanálisis como tal, ¿cierto? Y fíjense que en calidad de vida, que es quizá lo que más se habla, si uno lee los estudios chiquitos que hay de combinación, hablan muchos de mejoría en percepción de síntomas de los pacientes. Pero en este metaanálisis eso no se encontró. Fíjense que cruza la unidad, entonces pues no se encontró. Y en términos de eventos adversos, pues dio lo mismo, ¿sí? Ponerte 4 o ponerte 3. No evidencian en este metaanálisis diferencias en síntomas como dolor corporal, depresión, ansiedad, fatiga, ganancia de peso, calidad de vida, dislipidemia, en fin, no encontraron diferencias en nada. Entonces, pues es algo muy variable, tanto así que, pues digamos, en general hay muchas personas que están en contra, pues, de su formulación. Algo que sí debemos saber es que definitivamente no es una opción en embarazadas porque el desarrollo fetal depende de T4, no de T3. Entonces a esas mujeres toca seguirles con levotiroxina. Y que cuando se va a dar, uno lo tiene que dar una razón que sea fisiológica, 13,1 a 16,1. Porque lastimosamente, o sea, 13 de T3 por cada uno de T4. Perdón, mil disculpas, al revés. 13 de T4 por cada uno de T3 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque muchas veces las presentaciones que uno encuentra tienen una relación 4-1 o 6-1 y pues eso no va a servir de nada. Si mi sustento fisiológico es que esta aplicación es más fisiológica, pues no sirve de nada si yo hago eso. Entonces lo que uno hace eso es la conversión de la dosis asumiendo que T3 es 4 veces más potente que T4, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a revertir, la realiza exactamente igual. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, uno dice, si el paciente, por ejemplo, está tomando 100 unidades de levotiroxina, entonces uno dice si la relación es de 13,1 a 16,1, entonces uno hace el cálculo y entonces le pone esa relación 13 de T4, ¿cierto? Y esa relación 1 se la va a poner de T3. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Digamos que imagínense que en esta relación 1, como esto es 13, 1 es como 14, bueno, no sé, ahí toca aplicar las matemáticas, pero imagínense, voy a hacer una locura acá, que esto me diera 75 y que esto me diera 25. Pues como la T3 es 4 veces más potente que la T4, yo tengo que dividir esto en 4. Y 25 dividido 4, eso es como más o menos me da 6. Entonces yo le tendría que dar 75 microgramos de T4 y 6 microgramos de T3. Esa sería como la conversión, ¿sí? Y cuando la voy a revertir es igual. Si el paciente está combinación T4-T3 y lo voy a revertir, lo que hago es multiplicar por 4 lo que esté tomando de T3 y le dejo lo que esté tomando de T4 y ahí le calculo su dosis total. Estos pacientes se monitorizan solo con TSH. Uno puede considerar monitorizar con T4 siempre y cuando sea una dosis con un ratio fisiológico, 13,1 a 16,1, y no monitorizar con T3. Porque como les dije, esta vaina, la T3 hace un pico cuando se da, luego se consume, luego otro pico cuando se da, se consume. Entonces, pues no sirve de nada monitorizarla porque es muy fluctuante. Tanto problema tenemos con la combinación y tan pobre evidencia y los estudios se han hecho tan mal para valorar la efectividad que salió un consenso de la ATA, la ETA, es decir, las sociedades americanas, europeas y británicas, donde dicen, vean, los pacientes que se pongan en combinación, ojalá pónganlos bajo parámetros de ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos que vamos a hacer para determinar si esta vaina sirve o no, van a incluir outcomes más allá de la función tiroidea. O sea, no solo quiero saber si la TSH, la T4 y la T3 están en rangos fisiológicos. Quiero saber cómo están los síntomas de esos pacientes, quiero saber cómo está la calidad de vida, quiero saber si logran modular o no el pico de T3 para que sea un poco más estable, quiero saber las equivalencias de las dosis y quiero saber si midieron polimorfismos de esto
que es una mutación que hace resistencia como tal a la desyoinasa. Listo, que en estos pacientes les va como mejor con la combinación es el sustento como fisiológico. Entonces, pues toca esperar a que se haga todo esto para con eso definir realmente quiénes se van a beneficiar o no de esta terapia, si es mejor, no es mejor, porque de momento pues no tenemos una evidencia suficiente para afirmar lo uno o lo otro. Condiciones especiales de manejo en hipotiroidismo en ancianos mayores ojalá de 65 a 70 años, empezar 50 microgramos día. En enfermedad cardiovascular, empezar 25 microgramos día. ¿Por qué? Lo que les decía, la tiroxina aumenta el consumo de oxígeno a nivel miocárdico porque aumenta el metabolismo cardíaco. Uno podría considerar no dar el 25, sino el 80% de la dosis total de 1.6 microgramos. Si el paciente tuvo un infarto, le fue súper bien, la reperfusión fue exitosa, lo puedo considerar. En el embarazo, aumentar la dosis, especialmente en el primer trimestre, se aumenta entre un 15 y un 30% de la dosis de levotiroxina. Y los pacientes que les voy a dar estrógenos, aumentar la dosis. Esto es importante, por ejemplo, en los pacientes trans, que se le hace, pues, digamos, suplencia hormonal. Es algo que uno debe tener en cuenta, sobre todo si el paciente viene con antecedente de hipotiroidismo. ¿Listo? Otras condiciones especiales, los pacientes que van a ser llevados a cirugía y que quedan sin vía oral, pues como les dije, la T4 tiene una concentración muy estable por aproximadamente 7 días. Entonces uno no se preocupa. Solo si el paciente se va a quedar sin vía oral por más de 7 días, uno le administra la T4 endovenosa y esa T4 endovenosa se da al 70 o al 80% de la dosis. Si el paciente tiene muy mala adherencia al manejo, existen estudios que avalan el uso de dosis semanal. O sea, uno todo lo que le iba a dar en la semana se lo da, pum, de una. El domingo o el sábado, no sé, y cada semana él se lo toma. ¿Listo? Y pues les va, no igual, pero les va decente, por así decirlo. En cáncer de tiroides, pues digamos que eso ya es otro cuento, quizá lo hablaremos después en un video, pero ahí sí ya toca niveles, digamos, niveles de tiroides para suprimir funcionamiento tiroideo, la TSH tiene que estar menor a 0.01, en fin, hay un montón de consideraciones dependiendo del cáncer, de si es alto riesgo o bajo riesgo, ahí ya cambia mucho el asunto. Déficit de selenio es controversial si uno debería o no dar suplencia de selenio, ¿cierto? Porque el selenio ayuda para la desyudación, pero pues bueno. Aquí tenemos el estudio que avala el uso de la dosis semanal. Se comparó dosis semanal versus dosis, pues como diaria, ¿cierto? Y se dieron cuenta que la TSH antes de la administración, pues era más alta, en fin. Pero lo más importante es esto. Cuando lo comparan con la administración diaria, el pico de T4 libre tras la administración era más alto en los pacientes pues, que tenían la dosis semanal, ¿cierto? Pero no había evidencia de toxicidad. No había evidencia de cardiotoxicidad. O sea, si bien los manes hacen un pico más alto de la T4 y de la T3 libre, no hacen síntomas de tirotoxicosis. Y cuando uno se da cuenta de la TSH, fíjense cómo los pacientes llegan a rangos semejantes, sin tener una diferencia estadísticamente significativa entre el uno y el otro. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Fíjense cómo a las 24 horas la TSH está igual. Entonces, pues es como el punto y el sustento fisiológico y es algo que se podría llegar a considerar en los pacientes con mala adherencia al manejo. Bueno.